Muy buenas noches, otro martes aquí con La Pelota TV en el canal de la cooperativa. Y hoy vamos a dejar por un ratito los 7.32 por 2.44 del arco de fútbol o los 11 metros que hay de distancia para patear un penal. Digo esto ¿por qué? Porque desde este programa hemos intentado de un comienzo tratar de debatir cuestiones, si se quiere, colaterales o secundarias del fútbol. En algún momento lo hemos hecho con el tema de la psicología, en algún otro momento lo hemos hecho con el tema de la preparación física. Por ahí también la vorágine de la información y de la actualidad nos lleva a hablar solamente de la pelotita. Pero hoy vamos a tratar de volver a aquellos temas. Y vamos a hablar de las lesiones en el futbolista. De las lesiones y de la recuperación de esas lesiones. Con un kinesiólogo como es Maxi Zanesi, uno de los, sabemos, son 3 o 4 profesionales que están fundamentalmente en el ámbito del fútbol. Después sí vendrá la actualidad. Pero primero vamos a arrancar con este tema, vamos a preguntarle a él, vamos a hablar un poco, vamos a profundizar, vamos a ver cómo se cuidan o no se cuidan los futbolistas. Este va a ser el tema de debate de hoy, las lesiones en el fútbol. Te saludo, Fabri, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches, a vos, a todos. Es cierto, alguna vez hicimos aquí en este programa la psicología del deporte, lo tratamos profundamente y cuántas otras cosas más hay que tener en cuenta para la preparación adecuada de un futbolista, ¿no? Pero también los futbolistas a veces, tienen sus riesgos, y sus riesgos son las lesiones en la cancha, en el estado que a veces encontramos las canchas de fútbol, u otras situaciones también, que no son las ideales. Por eso está bueno tu presentación y tu introducción para hablar de este tema en este programa y saludarlo a Maxi, que está con nosotros y que nos acompaña. ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, las lesiones en el fútbol, o de nuestros futbolistas, yo no sé si separarlo de los futbolistas profesionales a nuestros futbolistas que son totalmente amateur, ¿verdad? Sí, es importante separar, porque nosotros tenemos futbolistas amateur y el tipo de cancha, justo vos recién tocaste el tema, es totalmente diferente a otras, Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Totalmente distinto el terreno que nosotros tenemos, y a la vez en La Pampa, los terrenos que tenemos en la zona centro, a la zona de Pico, de Alvear, y la zona sur también. Ajá, pero eso, eso tenemos significa, más lesionados acá. Porque acá ya no llevas a otro lado. Digamos, ¿acá se lesionan más que en otras canchas por el terreno de juego? Lesiones tienen todos. Sí, Lo que pasa es que depende de la zona, a nivel país también. Sí. Hay ciertas lesiones específicas que lo produce el terreno de juego. ¿Y acá específicamente en nuestro ámbito hay algunas lesiones específicas? Y los esguinces de tobillos es muy frecuente, porque son pisos muy duros, terrenos muy desparejos. En alguna parte donde hay césped, en otra no, hay como champas en algunas zonas, en otras no. Eso hace que sea desparejo. Mirá vos, qué dato interesante. Sí, ya de por sí, el futbolista no todos se vendan como corresponde, entonces está más propenso a hacer esguince de tobillo que en un terreno donde hay césped, está parejo. O sea, acá, perdóname, Maxi, acá podemos ya marcar una diferencia, por ejemplo, entre las canchas del sur y las canchas aquí del ámbito nuestro. Esa es una lesión muy específica. Sí, sí. Ahora, y el tema de la rehabilitación, porque también el futbolista, digamos, es algo que se tiene en cuenta. ¿Es algo simple o, digamos, es algo que depende del grado de lesión? Depende del grado de lesión y de la condición del deportista. Nosotros acá nos encontramos, por ejemplo, un paciente que juega al fútbol y se desgarra. Claro. Entonces llega al consultorio y te dice, Maxi, 21 días vuelvo a jugar. Ellos mismos. Pero bueno, es lo que dicen todos lados, y lo que dicen los libros, y lo que hacen los profesionales. Pero a ver si entiendo. Una mejor preparación física, es decir, si el futbolista está bien físicamente, ¿lo ayuda, en el caso de lesionarse, a recuperarse con más tiempo? Se recupera mejor y a la vez a prevenir también lesiones. Claro. Pero después se encuentra con el paciente que tiene que trabajar 12 horas por día, es padre de familia, tiene que ir a buscar a los nenes a la escuela, entrenar. Entonces ahí cuando hacemos la diferencia con el jugador profesional. El jugador profesional te hace 3, 4 sesiones de kinesiología por día. No tiene que ir a cumplir carga horaria, ni a trabajar, ni a hacer fuerza. Pero eso es imposible. Eso hace que por ahí la recuperación, los deportistas nuestros, sea un poquito más lenta. Se retrase. A ver, arranquemos también con punto cero. Lesiones musculares son las que más hay.
mucho más que óseas. Eso está Lesiones claro. musculares tenemos en, Eso, todos los, está en bien. la contractura, el desgarro. Digo, eso es lo fundamental, ¿no? Sí. La ósea es secundaria, digamos. Pero bueno, es lo que volvemos a lo mismo. Sí. Acá es más común tipo de lesiones, los de 15 tobillos, Eso como te iba a hablábamos, preguntar, sí. el deterioro de las rodillas. A largo plazo los jugadores terminan Mal con de la lesiones rodilla. meniscales Mm, y osteocondrales. O sea, los cartílagos se le van desgastando sí. por los pisos tan duros. ¿Esa es la más grave? La última que ese- mencionaste. Y ese asegurado tuvo esa Claro. hace poquito. Bueno, Y después Bueno, puede volver a Lucho jugar. el día Lucho tuvo que Subeldía. dejar por una Bueno, osteocondritis. está bien, pero no tiene que ver con los terrenos. No, no, acá, no, no, es por otra supuesto, cuestión. por supuesto. Pero esa lesión te margina como le pasó. A ver, porque hacemos esta diferencia. A Subeldía esa lesión lo marginó. Del fútbol profesional. Del fútbol profesional. Pero a otros chicos que les han sucedido, como el caso de Segurado, yo recuerdo a Alexis Sánchez también. Tuvo una Y lesión. estamos hablando de, en caso de Subeldía, de hace 10, 15 años atrás. Claro, está bien. Hoy en día hay otros métodos y otras técnicas de cirugía que pueden Resolverlo. resolverlo. ¿Vos decís que hubiese podido intentarlo en esta etapa? En esta etapa, seguramente que sí. ¿Sí? Así que, a ver, acá son el 15 tobillo, Y las pubalgias. La pubalgia pubalgia y es, rodillas, esos tres temas. pubalgia es una lesión de partes blandas, de los tendones. Sí. Que también por el tipo de terreno de juego es demasiado duro, entonces se lesionan los aductores, la parte baja, iniciación de los abdominales, que es la pubalgia alta. Es una lesión muy común Sí. en La Pampa, cosa que hablamos con colegas, por ejemplo, de Córdoba o de Buenos Aires, y no tienen. ¿Y no la tienen? No, ellos te dicen, pubalgia para ellos es de 20 pacientes Uno. que le llegan, uno es Pero pubalgia. ¿eso lo adjudicás Y, al perdón, terreno de juego? Nosotros acá, pubalgia, tenemos muchísimo. A ver, está muy bueno el tema, pero digo, a ver, supuesto. Pero si se puede, era si de se puede. discúlpame, era de sospechar esto, de que si las canchas no están en buen estado, Sí, está bien. pero- tengamos estas No cosas. solamente la culpa le echamos las canchas, Pero es el factor influye principal. el uso de los botines, también por ahí es inadecuado al tipo de terrenos. Ajá. De que ahora se usan los botines con las linitas. Sí, Sí. sí, sí, Bueno, sí. y acá se tiene que seguir usando El redondo. El redondo, Perdón. porque Por el estado en el piso. se clava y tenés que girar. Esos botines con las linitas es para donde hay O sea, no necesariamente tiene que ser la modernidad ni el último. Pero bueno, los Está botines bien. de Messi, Los los de jugadores se Ronaldo, llevan- son así. Entonces, ¿cómo Bueno, vos- pero pará. Porque todos los temas están muy buenos, pero digo, eso también tiene que ver con que alguien no, o el jugador no pregunta, o alguien tampoco lo orienta al jugador. Quizá el jugador se deja llevar, me compro el botín último modelo, pero capaz que no necesitas ese. Falta ahí pasa- algo, y te hay un lleva, huequito, pero bueno, hay un hueco entre que el jugador no averigua y que alguien no le dice también, ¿no? Y todos tenemos parte de culpa. Nosotros también, es responsabilidad nuestra, nosotros tendríamos que en todos los clubes informar, comentar, interiorizar a todos los A todos los clubes, jugadores. como claro. Ahora, Te iba a decir esto, Sí. a ver si podíamos más o menos graficar, porque vos recién dijiste el ejemplo de Córdoba, de 20 uno tiene pubalgia. Si tomamos 100 acá jugadores, ¿cuánto podés decir que tienen rodilla? ¿Cuánto pueden tener 15 de tobillo? Hay estimativamente como para ubicarnos nosotros. Lo que pasa es que el de las rodillas Sí, es un proceso. está bien. Por ahí el perfecto. jugador empieza a los 20 años con un dolor Y a los sigue 30, jugando. está bien. Ahí 3 años le duele, va a kinesiología o al médico, se infiltra, le sacan líquido, sigue jugando. Esto es un proceso y a los 30 años se encuentra que tiene una artrosis o Claro. los meniscos desintegrados y ya no puede seguir jugando. No es que es una lesión de golpe, Sí, para inmediata. hacer 10 sesiones y vuelve a jugar. Está bien. Es un Sí. proceso de deterioro. Y eso hay que fortalecerlo, digamos, durante la trayectoria del jugador que tiene que fortalecer la Claro, y masa fortaleciendo, muscular. previniendo. ¿Lo hacen? Muchos sí lo ¿Sí? hacen. Sí, muchos sí. ¿Pero lo por hacen. cuestión así individual de uno o por cuestión grupal del club? Que le dice... No, y algunos clubes están ¿Sí? trabajando ya los trabajos de propulsión, de equilibrio, que son todos trabajos para fortalecer toda la zona, tanto de tobillos, caderas, rodillas. Ya lo están haciendo. Lo que pasa es que lo vamos a ver eso dentro de unos años. Está bien. la Bueno, lesión comparemos- que... Ahora con mañana. Claro, jugadores de antes con los que vamos a tener ahora dentro de unos Claro. años. No, le digo, la lesión que más preocupa es indudablemente vos decías la de rodilla, ¿no? Esa dificultad que se presenta. ¿La recuperación es lo mismo acá que el gran profesional que tiene los 9 meses para recuperar, o los 8 meses lo que demande la recuperación? ¿O ese tipo de lesión acá demanda un tiempo más? No. En el caso de roturas del ligamento cruzado, El que es ligamento la más cruzado o común, menisco también, digamos. en 6 meses en adelante se calcula que el jugador ya está volviendo a jugar. Pero digo, a nivel profesional, los jugadores tienen todo el tiempo posible, hasta incluso, no sé, 2 veces al día están tratando de rehabilitar. Acá pareciera como que es más difícil. Y es difícil por lo que hablábamos hoy, porque generalmente el
jugador de acá tiene que trabajar, tiene que moverse, tiene otras ¿Esa es la responsabilidades. lesión que más teme el futbolista, la rotura de ligamentos? Y la rotura del ligamento y la pubalgia. ¿También? Las pubalgias son las más... Una pubalgia te puede dejar un año fuera de la cancha. ¿Ah, sí? ¿Lo Y- resolvés lo de la pubalgia? Definitivamente. Sí. Y en algunos casos sí, Sí. y en otros también. Se trata, a veces vuelve, y A se va ver, tratando, o sea, vuelve. Perdón, Porque tiene con- muchas causas. Sí, con operación se resuelve o no se resuelve. Algunas sí y otras Algunas no. sí. Y- Generalmente se trata de llegar a la última instancia de la Está- operación. Y vos decís, ¿te vuelve o no te vuelve? ¿Te tenés que acostumbrar a convivir con esa Y molestia? un poco ¿Es así? sí. Y también depende de la conducta del deportista. Y lo otro que te voy a preguntar, porque vos lo señalaste, estaba muy bien, las particularidades del futbolista acá. El hecho de que, como vos decís, lleva al nene a la escuela, tiene que cuidarlo, va, trabaja, entrena, vuelve a trabajar. Claro. Se demoran mucho más las recuperaciones y hay muchas más lesiones por todo eso. Es decir, falta elongar un poco más cuando termina el entrenamiento, porque uno rápido se va a trabajar. Y las entradas en calor, a veces el jugador llega y ya tiene que ponerse las zapatillas y arrancar. La entrada en calor es insuficiente. La elongación posterior también, porque ya están viendo la hora que tienen que irse a trabajar. Y todo eso te va llevando a un deterioro, un acortamiento, y te va llevando a las lesiones. No son tantos los kinesiólogos, al menos aquí en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, pero que estén trabajando específicamente con el fútbol. Yo sé que vos trabajás con el deporte en general, pero sí atendés a muchos futbolistas. Y yo te iba a preguntar, ¿los equipos no necesitarían de incorporar a su cuerpo técnico, si vos querés, un kinesiólogo? Pero creo que no alcanza, no alcanzaría, ¿no? Son pocos los que trabajan. Sí, somos pocos y estamos muy... El tiempo que te lleva, o sea, te demanda el consultorio demasiado tiempo. También por ahí, cada club tendría que tener un kinesiólogo Digamos, como ideal es que permanente. como ideal sería eso, ¿verdad? Que cada club lo tenga. Claro, que esté de martes a domingo. ¿Y los clubes te hacen consultas o te envían jugadores? ¿O clubes institucionalmente te formulan? No, con algunos clubes, cuando vienen los jugadores, el entrenador, el preparador físico se preocupa y llama, te consulta, interactúas con el entrenador o con el profe. Claro, pero después recibís jugadores de cualquier tipo. Sí, después vienen por su cuenta, porque cada uno tiene su kinesiólogo particular, ¿no? Te iba a Y preguntar. perdón, ¿vienen más por los clubes o vienen más por su cuenta los jugadores? Porque eso también habla un poco de cómo trata cada uno su salud. Lo que pasa es que por ahí los clubes que trabajen con kinesiólogos serán 2 o 3. Ah, está bien. Sí, pero Entonces- además el futbolista, al ya ser paciente tuyo, confía en vos. Claro, en el caso hay Entonces- algunos jugadores que tal club pone un kinesiólogo y ya es un paciente mío que yo ya le conozco la antigüedad deportiva, de lesiones, entonces tal vez sigue viniendo. Y en cuanto a la conciencia de las lesiones y la recuperación, ya que Fabricio te preguntaba que atendés a otro tipo de deportistas, no solo futbolistas, ¿se puede hacer alguna comparación? Si los jugadores de fútbol son conscientes de los tiempos de recuperación, si cumplen, si no cumplen, Y en todo el deporte de acá en general, ¿qué? ¿Cumplen o no cumplen? O más o menos. más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí. No es para generalizar ahí. No, está bien. Pero no hay deportistas mucho. que... Se apuran en volver, no se Claro. terminan de cobrar bien. Es una conducta más o menos habitual. Y la misma competencia lo lleva. En un plantel vos tenés Sí. 25 jugadores, 20 Sí, jugadores. claro. Y el jugador sabe que una lesión, es más, a veces tapan lesiones. ¿Vos conocés las canchas de acá? Sí, sí. ¿Habitualmente vas a la cancha o no? No, tanto? no, voy continuamente. Vas. Y es difícil imaginar, digamos, cuál es el club que más lesionados tenga o no. Digo, de acuerdo al estado de la cancha. No, lo que pasa es que uno tiene... Hay 4 o 5 clubes que de los que más Más recibís. van a kinesiología. Claro. Hay clubes que por ahí tienen lesiones, pero no tienen recursos para obra social o recursos económicos para ir a un kinesiólogo. Claro. Es también otra realidad. No, yo me quedo con eso, de las canchas. Lo imaginé, quiero decir. Yo, al hacer la introducción de este tema, que imaginé que el factor del estado del piso de las canchas de juego iba a ser fundamental para las lesiones. Y ni bien empezamos el debate, fue lo primero que dijiste. O sea que esa es una cuestión que también los dirigentes deberán pensar. Los mismos jugadores a veces se quejan del estado de la cancha de juego que se presentan acá, ¿no? Sí, y sí. por algo lo dicen. Bueno, los jugadores en algún momento también podrían, en algún modo, no exigir un poco, ellos mismos, sabiendo que se perjudican. Sí, pero lo han exigido. Por lo menos. Está bien, pero digamos, ellos nunca tienen tampoco
un poquitito de rebeldía para plantear algunas cuestiones los jugadores. Hagamos la mea culpa también. Pero sí dicen, es cierto, sí señalan que, a ver, Belgrano, no vamos a descubrir nada. Los jugadores de Belgrano siempre dijeron que la cancha no está en condiciones, que no se puede. No es por caerle a Belgrano solamente, porque no es el único en que la cancha la tiene en buen estado. Ahora, vos hacías la referencia. No, aparte, no solamente las canchas, porque las canchas juegan el domingo solamente. Sí, donde entrenan. Tal vez en toda la semana entrenan en otro lugar donde el piso... Es como yo me voy a otra cosa, pero una frase que me quedó muy grabada de Cassius Clay. Arriba del ring te pegan el 10% de las trompadas, claro. El 90% de los entrenamientos. Acá vos entrenás 5 días en un campo muy malo quizá, después capaz que jugás en uno más o menos, pero lo que el arrastre es el tema. Es lo que hablamos de las lesiones por deterioro, sí. Se produce en un proceso largo. Tal vez se desencadenó en un partido, claro. porque es donde mayor intensidad hay. Y el dato de que acá se lesionan más que en otros lugares de la provincia, digo, norte o sur, obviamente tenés relación con otros kinesiólogos que, digamos, lo que pasa es que en otros lugares, por ejemplo en la zona de la Liga Pampeana, y sí, tienen césped alto, y bueno, tendrán más fatiga muscular, sobrecarga, lesiones, porque el trabajo físico no es tan ajeno de lesiones, por supuesto. Claro, lesiones también tienen, claro. distintas a las que tenemos acá. Bueno, pero vos fijate, perdóname, y cierro un poquito con esto, lo que vos decías, la sobrecarga o la fatiga, después en definitiva termina siendo una lesión, decímelo vos, más rápido de recuperación. Sí, vos te agarras una 15 y estás mucho más tiempo parado. O una contractura o un desgarro, porque el césped estaba alto y te tocó un partido que llovía, el césped alto, y terminaron todos contracturados, la recuperación es mucho y tampoco acá se puede que los jugadores tienen 2 o 3 pares de botines para utilizar. Tienen uno que juegan para todo el campeonato y les sirve para todo el año. Y para todo piso. Sí, y que no compren más de los botines de Messi y demás, ¿no? Que sigan los redonditos, los el Borussia. Los sacachispas no, eso sacachispas era. No, pero el Borussia va bien. ¿Borussia va bien? Ese sí. Ese es el que mejor va. Es el ideal para acá. Para este tipo de juegos. Perfecto. ¿Cuál eran los...? No, Sacachispas eran unos negros viejos que tienen unos viejísimos. tapones de goma así. Claro. Pero eso no jugaba, muy antiguo. No sé si jugaban con eso. ¿Los Borussia son los ideales para este tipo de campo de juego? Para este tipo de campo, sí. Pero o ese tipo de tapones. Hoy vos ves que los jugadores de todos colores, naranja, pero ¿y cómo verde. vos, papá, le decís a tu nene de 10 años que juega al fútbol que le vas a traer los Borussia? Eso usaba Maradona cuando jugaba en el Mundial 86. Tal cual. Pero Maxi, educándolo, es lo mismo que al jugador, es la manera que tenés de convencerlo. Va a costar, pero es lo ideal. Bueno, lindo tema, para seguirlo en otra oportunidad. Te agradecemos la visita, Maxi. No, muchas gracias a usted. Muy interesante, ¿eh? Y bueno, llevaremos este mismo debate a los propios jugadores, se lo preguntaremos. ¿Qué botines usan? ¿Qué botines usan? Sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿te parece, Claudio? Y vamos a volver con más, porque por supuesto nos vamos a meter también en la actualidad de nuestro fútbol, lo que dejó el fin de semana, con novedades importantes que ustedes ya conocerán, pero otro tema que es importante debatir y por lo menos charlarlo tiene que ver con el Argentino B. Lamentablemente ya hubo una decisión y es que la Liga Cultural no tendrá representantes. Así que de eso y de mucho más volvemos en el próximo bloque.